infracción por pasajes y viáticos indebidos en el Ejército, la Contraloría General de la República iniciará una auditoría sobre esta arista en todas las Fuerzas Armadas. En 8 años no se ha realizado ninguna investigación especial donde el ente auditado sea la sección de pasajes y fletes del Ejército. Para hablar de este tema nos acompaña Alberto Precha, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación y estar junto a nosotros para hablar de este tema. Preguntarte primero, ¿es una señal potente esta que exista una investigación de parte de la Contraloría porque es una indagatoria que la solicita la ministra en visita en este caso? Bueno, esto la verdad que es muy potente. Primero porque extiende la investigación que está respecto al Ejército y a la sección de fletes y pasajes del Ejército que lo lleva la ministra Rutherford, a las otras entidades de las Fuerzas Armadas, otras ramas además, y con eso finalmente los que saben auditar, que son los auditores de la Contraloría, van a poder detectar si existen, por una parte, algunas faltas administrativas, faltas de la probidad y algunos indicios que pudieran ser constituidos de delito y que van a ayudar muchísimo a ver si la investigación que está realizando la ministra Rutherford tiene que ampliarse a las otras Fuerzas Armadas y de orden o solamente se circunscribe este problema al Ejército. Todo a entender que evidentemente el modo operandi podría haberse replicado en las otras Fuerzas Armadas. Ya, ¿pero hay antecedentes que eso así lo indiquen o no? Lo que pasa es que la normativa era una normativa, el decreto que lo regula es una normativa para todas las Fuerzas Armadas. Entonces, de esa forma uno podría decir que se aplicaron los mismos mecanismos. Pero también, claramente, como acá hay un espacio donde el criterio era muy importante, es muy posible que algunos no hayan querido ocupar el mismo mecanismo, que era un mecanismo finalmente de sobreestimación de pasajes. Lo que ocurría acá, para explicarlo brevemente, era que se compraban pasajes a un precio muy elevado. Exacto. Luego se renegociaban estos pasajes, pero ya como persona natural, es decir, uno a uno, ya no institucionalmente, y el excedente de esos pasajes se volvía a depositar, pero ya a las cuentas personales de las personas que iban a viajar. Y claramente esto, por lo menos, es una situación que llama profundamente la atención y claramente puede ser constituida de delito y por eso ya hay gente hoy día incluso en prisión. Claro. Bastante burda, ¿no? El sistema y que llama bastante la atención. Yo creo que estas son las cosas que no hay que explicarlas mucho porque la racionalidad te explica que si a ti te depositan un extra, que no es de tu sueldo, que no es un viático, que no corresponde a una asignación especial, claramente es algo que no corresponde que tú lo recibas. Lo interesante de esto es que habla de la naturalización o de las culturas de corrupción interna que se provocan. Es decir, cuando se normaliza una determinada conducta, esa conducta finalmente termina siendo vista como lícita. Exacto. Es, por ejemplo, lo que ocurre en las carreteras. Cuando hay un taco en la carretera y alguien empieza a pasar por la berma, bueno, los demás empiezan a pasar por la berma. Siempre se necesita un freerider, alguien que rompa la norma, pero después todos empiezan a pasar y finalmente se provoca el problema que todos conocemos. Ahora, ese tipo de sistema, y que tú dices que finalmente prácticamente se normaliza, se institucionaliza, uno podría decir también, lleva a que las denuncias sean muy difíciles de realizarlas, sobre todo, por ejemplo, si la recibe un funcionario que entiende que tiene que investigar a un superior en un ámbito donde además quieren hacer carrera. Sin duda, bueno, y el ámbito de denuncia, sobre todo en los institutos que son jerarquizados, con jerarquía y mando, como son el Ejército, las Fuerzas Armadas, Carabineros, hacen que esto sea más complejo. Esto lo han vivido otros países en distintos ámbitos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene gran literatura respecto a las denuncias de abuso sexual que ocurrieron en la guerra de Irak. Ahí cómo se denunciaba, porque una persona que había sido abusada, acusaba que su coronel, que el que estaba arriba, el superior, había abusado de ella y, claro, era muy complicado para continuar la carrera y finalmente esas personas terminaban siendo dadas de baja. Claro. Yo entiendo que el gobierno está estudiando un sistema para proteger a estas personas de mejor forma, pero nosotros desde Chile Transparente hacemos el llamado que también se utilicen otras vías que no son necesariamente las vías internas. Perfecto. La Contraloría, por ejemplo, tiene un mecanismo de Contraloría y Ciudadano que permite la reserva de identidad y que ha funcionado bastante bien, pero esto para faltas administrativas. Y respecto a delitos de corrupción, nosotros desde Chile Transparente tenemos un sistema web encriptado, absolutamente seguro, que se llama denunciacorrupción.cl, que opera en más de 60 países y en el cual hemos recibido denuncias de este tipo y con lo que buscamos finalmente es proteger a la víctima o testigo de corrupción para romper el círculo de impunidad que se provoca, como tú dices, en estas culturas. Es muy difícil romperlo. Porque muchas veces, insisto, en esto de querer hacer carrera, o el rol que tiene esta persona dice, bueno, ¿dónde más voy a trabajar? Si me dan de baja, porque no hay otro ámbito donde ellos puedan desenvolverse, desarrollarse profesionalmente. Así es, muy complejo, pero también es algo muy social. Recordemos que en nuestro país el acusete es alguien mirado de muy mala cara, claro. Acusete caracuete, exacto, como lo típico.
Y además lo vemos constantemente, por ejemplo, cuando hay delitos de femicidio. ¿Qué ocurre cuando hay un delito de femicidio? Siempre la prensa le pregunta luego a los vecinos, ¿ustedes qué opinan de lo que pasó? No, siempre veíamos que habían problemas en la casa, este hombre era muy violento. Bueno, ¿y cómo nadie denunció? ¿Cómo nadie dijo nada? Si yo escucho que al vecino o a la vecina la están golpeando, evidentemente yo debería llamar a Carabineros y hacer algo. Pero normalmente las personas dicen, no quiero ser sapo, no me quiero meter. Y nosotros lo que queremos es romper esta cultura porque finalmente lo que provoca esta cultura del silencio es que los malos ganen finalmente. Los corruptos puedan seguir haciendo su negocio y se creen esquemas de corrupción como los que estamos viendo en el caso de Carabineros, en el caso de las defraudaciones en la Intendencia de Carabineros y en el caso del Ejército en fletes y pasajes. ¿Qué te parece el rol de la ministra en visita, Romy Rutherford? Primero, una gran valentía. ¿Ya? En Chile, por lo menos hasta el año 2008, existió un pudor, a mi juicio, absolutamente excesivo en cuanto al trato que nosotros debemos darle a las Fuerzas Armadas y de Orden como subordinadas al poder político. Lo hemos visto en otros casos también, Perfecto. que están hoy día. Y creo que ya ha rompido eso, ha roto eso, disculpe. Lo ha hecho con bastante energía, lo ha hecho con un profesionalismo increíble y hoy día también ha roto un poco esta imagen de que el hilo se corta por lo más delgado. Ella ha llegado hasta lo más arriba que puede llegar en sus investigaciones y creo que eso hay que apoyarlo, obviamente respetando las normas del debido proceso y también que se respete el principio de inocencia de todos aquellos que han sido imputados en esas causas. ¿Qué te parece que esta unidad del ejército indagada por estas devoluciones de dinero nunca fuera auditada? Bueno, habla de lo que yo decía anteriormente. Hasta el año 2008, en general, nunca se auditó y nunca se tocó a las Fuerzas Armadas y de Orden. Recordemos que la Contraloría, de hecho, era un organismo muy formalista, que se metía poco en estos casos. Esto empieza a cambiar progresivamente bajo... ¿Pero cree que se sabía, digamos, de cómo era el sistema, de cómo funcionaba esto? Mira, ¿O solamente se sabía dentro del ejército o dentro, si es que sí, esto se descubre dentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay que ser justo en esto. Recordemos que todos los indicadores siempre nos señalaban que Carabineros y las Fuerzas Armadas eran las instituciones con mayor confianza, con menor tipo de denuncias, etc. Exacto. Y obviamente la Contraloría va a ejercer con mayor fuerza su impulso fiscalizador donde dice, bueno, acá hay más problemas, porque la Contraloría no lo puede auditar o no lo puede fiscalizar todo, el Estado es muy grande. Y claramente quizás este como manto de pureza que tenían estas instituciones hacían, y más otros factores políticos, hacían que la Contraloría se hubiera inhibido. Pero esto empieza a cambiar desde el 2012 en adelante y de ahí en adelante recordemos que hay muchas investigaciones. El por qué en específico a esta unidad no se le fiscalizó, sin duda llama la atención, pero puede ser porque nunca hubo una denuncia o también porque la Contraloría no encontraba que hubieran indicios que hicieran que esto fuera de algún riesgo y finalmente es la investigación que recordemos que esto, podríamos decir, llega por chiripa, la ministra Rutherford, que investigando otros casos llega acá, lo que abre esta caja de Pandora que la verdad que no sabemos dónde puede terminar, porque si esto es extensivo, claramente podemos multiplicarlo por 4. El periodo de investigación comprende 2010-2018. ¿Por qué no se aumenta ese periodo? ¿Tiene que ver con un tema de prescripción? Bueno, en general, claro, se toman en cuenta los plazos de prescripción y también se tiene que tomar en cuenta seguramente que este es el plazo que está investigando la ministra Rutherford y por lo cual ella lo que le interesa son antecedentes de este tipo de delitos cometidos en ese periodo específico y por lo mismo ahí se asienta. Claramente a uno le encantaría que uno pudiera investigar todo desde que la República es República, pero bueno, la prescripción también da certeza jurídica y finalmente por eso existe. Respecto a cómo estamos en Chile, con lo que ha pasado en estas distintas instituciones, con casos de corrupción, con estas investigaciones que se están realizando, ¿cómo estamos en Chile? Bueno, en Chile hemos sacado la alfombra y cuando uno barra hacia adentro de la alfombra encuentra que hay mucha basura. Evidentemente, nuestro nivel de corrupción no se puede comparar a una corrupción sistémica. Acá, incluso nosotros mismos desde Transparencia Internacional o Chile Transparente podemos hacer nuestro trabajo de manera segura, no tenemos riesgo como sí sufren nuestros colegas en otros países de manera terrible. Hemos tenido personas que han sido asesinadas en otros países y acá eso no ocurre. Es un país seguro, es un país donde estos temas se pueden hablar, donde las instituciones en general funcionan. Pero, sin embargo, subestimábamos profundamente esa basura que había debajo de la alfombra. Y al descubrir esa basura, claramente nuestra percepción de lo que hay es mucho mayor. Y lamentablemente, en algunos casos, las culturas de la corrupción sí estaban funcionando y, sobre todo, son aquellos casos donde la discrecionalidad y la falta de control era la regla general. Y respecto a las instancias, ustedes dicen que ustedes reciben, pero ¿cómo estamos también como país para limpiar finalmente lo que está debajo de la alfombra respecto a leyes, en fin? Bueno,
Hemos avanzado en los últimos años, en los últimos 3 gobiernos, sobre todo después de los casos de financiamiento de la política, se logran algunos avances importantes. Hoy día tenemos penas que, por lo menos los delitos de cohecho y el soborno entre particulares, hacen que sean disuasivos, que nosotros creemos son importantes. Pero, por ejemplo, nos falta una norma que proteja a los denunciantes de corrupción específicamente. Hoy día un denunciante de corrupción no tiene una protección especial. Y recordemos que una persona que denuncia corrupción es una persona que está finalmente denunciando al poder. Y cuando tú denuncias al poder, estás asumiendo riesgos muy importantes. Y hoy día una persona que lo hace, cualquier ciudadano, no tiene ningún tipo de protección, más allá de que la Fiscalía le pueda dar alguna protección respecto a la que le pueda dar a cualquier testigo o víctima. Y creemos que ahí tenemos que avanzar y hay una deuda del Estado chileno que además la OCDE lo ha señalado con bastante fuerza en la última ronda de revisión de las normas anticorrupción de Chile. Y también, sin duda, y creemos que eso va a cambiar, nos falta que finalmente la corrupción sea sancionada con dureza. Aquí pareciera que no pasa nada. Hay más bien multas, juicios abreviados, salidas alternativas, pero creemos que eso en el tiempo va a ir cambiando. Lo que de alguna manera no permite quizás el cambiar el tema del concepto de pureza que tú hablabas o de credibilidad que tiene la ciudadanía con las instituciones por todo lo que ha ocurrido últimamente. Mira, lo primero es nunca creer que hay un país que esté libre de corrupción. Dinamarca, que es el país con menor percepción de corrupción del mundo, acaba de tener un escándalo en su banco gigante, que son muchos Paco Gate en plata. Suecia hace muy poco tuvo también un escándalo de financiación ilegal de armas. Suiza tiene problemas con el secreto bancario constantemente. No hay país que efectivamente esté indemne a la corrupción. Lo importante es aumentarle el costo transaccional al corrupto. Es decir, que si ese oficial del ejército recibe ese dinero, claro, sea mayor el incentivo para devolverlo que para recibirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer que la vida del corrupto sea cada vez más difícil, que le cueste cada vez más, para que no pueda permear al Estado, pero tampoco pueda permear a la sociedad. Y sobre todo cuando la corrupción va asociada al crimen organizado, que también es un tema que lamentablemente ha tenido una prevalencia mayor en los últimos años en el país. Perfecto. Por último, para recordar las denuncias que ustedes reciben también como Chile Transparente, Alberto. www.denunciacorrupción.cl, un sistema encriptado, trabajamos con tecnología, nuestros servidores están afuera de Chile, así que no tenemos casi miedo de que nos puedan interceptar y queremos recibir denuncias para apoyar a aquellas personas honestas que efectivamente quieren que las cosas no sigan estando como están y viven en esos esquemas de corrupción. Y con casos que ya han recibido que han resultado efectos. Así es, nosotros trabajamos esto con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República y afortunadamente las dos instancias han tenido una gran recepción de estas denuncias y hemos logrado, en casos específicos, de los cuales no puedo dar mayores antecedentes, medidas de protección, hemos logrado también que se inicien algunas investigaciones y eso es algo sin duda muy potente porque queremos también que la gente vuelva a creer en el Estado. Lo peor que puede pasar, Gustavo, es que nosotros digamos acá nos tenemos que defender por nosotros mismos y no podemos confiar en la institucionalidad. Así que hay que volver a confiar en la institucionalidad, pero para eso hay que hacer un trabajo bastante arduo y que creemos que lo podemos lograr en conjunto. Toda la razón. Mucho éxito en eso entonces. Muchas gracias, Gustavo. Alberto, muchas gracias. Aquí estábamos en la conversación con Alberto Preje, director ejecutivo de Chile Transparente. Vamos a otro tema.